Como en toda buena historia, siempre tiene que haber algo de conflicto. Y el libro de los Hechos no es la excepción. ¿Conflicto por qué? Si los discípulos estaban haciendo todo lo bueno, todo lo perfecto, ¿verdad? Todo lo amable, bendiciendo a tantos. Pero en este mundo hay un enemigo y hay gente que se alía con ese enemigo. Aquí en nuestra lectura vamos nosotros a encontrar exactamente ese tipo de conflicto. ¿Cómo reaccionamos los seguidores de Cristo ante el conflicto? ¿Y cómo reacciona Dios ante las diferentes cosas que nos sobrevienen a veces por causa de este conflicto espiritual? Vamos a verlo. Hechos capítulo 5, verso 17. Señor, estamos en tus manos este día. Estamos en medio de aquella batalla, de aquel conflicto espiritual que ahorita, Señor, se ve en todo nuestro planeta. Y sin embargo, Señor, tu obra principal es adentro de nosotros, aunque no por eso dejes tú de hacer cosas extraordinarias en nuestras circunstancias. Permítenos hoy ver cómo tú actúas en nosotros y a favor de nosotros en esta lectura. Lo pedimos en el nombre de Jesús. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Ahora, ellos eran los que no creían en nada sobrenatural, no creían en la existencia de ángeles, no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna. Ellos solo creían en las reglas morales del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero eso no es lo que los motivaba. Lo que los motivaba no era una convicción sobre lo que es la verdad, era una envidia. Detrás de muchos conflictos que supuestamente son por razones válidas, hay motivos vergonzosos. La envidia siendo uno de los principales. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Dios sí interviene, Dios sí cambia circunstancias, pero no se limita a ello. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Comunique este mensaje de vida a todo mundo. Conforme a lo que habían oído, al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. No se esperaron hasta la reunión de las 3 de la tarde. Desde la madrugada empezaron. Claro, si a mí se me aparece un ángel y me saca de la cárcel, yo me voy a ver altamente motivado para obedecer lo más temprano posible. Cuando Dios interviene sobrenaturalmente en tu vida, aprovecha eso para aumentar tu nivel de obediencia. Aprovecha eso para aumentar tu iniciativa y tu ánimo para obedecer al Señor. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la Asamblea General de los Ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Qué padre cómo el Señor actúa, ¿verdad? ¿Sí? Cosas que dejan confundido al mundo que nos rodea. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Los discípulos, gente como tú y yo, pero llena del Espíritu Santo, volteando el mundo al revés. Este mundo está demasiado torcido y demasiado sucio como para que lo dejemos como está. Esta idea de que en el cristianismo yo trato de crecer y yo quiero vivir más cerquita del Señor y mi vida espiritual, ¿verdad?, que sea cada vez mejor, eso no es una idea correcta, porque estás excluyendo al mundo al cual Dios nos ha enviado a enderezar. Ellos lo voltearon no al revés, sino al derecho. Pero como todos estaban acostumbrados a lo chueco y a lo sucio y a lo malo, por supuesto que respingaron.
Cuando tú llevas el mensaje, cuando tú llevas el testimonio de tu vida, va a haber gente que no te va a querer. Va a haber gente que te va a tener coraje o envidia. ¿Por qué? Porque tú les estás volteando su mundo, pero tú estás haciéndolo por causa del Señor y también por amor a ellos, porque esto es lo único que les traerá verdadera felicidad. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pues si ellos fueron los que dictaron sentencia, ¿cómo que echarnos la culpa? Pedro responde: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, Pedro les está ofreciendo a los líderes de Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ellos tenían religión, ellos eran sacerdotes, ellos llevaban a cabo todo el ritual, pero no le podían dar ni perdón ni arrepentimiento a nadie. Ellos mismos no lo tenían. ¿Cómo das lo que no tienes? Pero Pedro lo tenía. Él se había arrepentido, él había sido perdonado y ahora les está ofreciendo lo que Jesús vino al mundo a traernos. Continuó Pedro: nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Así que Pedro aquí le ofrece a estos ancianos y líderes de Israel lo mismo que ofreció en su primer predicación: arrepentimiento, perdón de pecados y la llenura del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A quienes abrazan a Jesús como Señor, a quienes decidimos que ahora vamos a vivir vidas de obediencias y de fe para con Él. Esto es lo que Dios te ofrece a ti. Esto es lo que Dios le ofrece al mundo a través de ti. Por eso no podemos callar. Si tú no sigues todavía a Jesucristo, ahora es la oportunidad para que tú le digas: aquí estoy, aquí está mi vida. Si tú ya sigues a Cristo, no hagas de esto algo personal, algo solo para mejoramiento individual. Llévaselo al mundo. Así te metan en la cárcel, cuando Dios te saque, compártele a los demás este mensaje de vida. Y si no te saca, compártele a los que están adentro. El asunto es que no te quedes callado, no te quedes con Él, porque esto es para el mundo entero. Toma tiempo para orar, toma tiempo para meditar. Estas palabras implican poderosos cambios en nuestra vida, cambios que no vas a llevar a cabo solo, porque el Espíritu de Dios está aquí para darte la fuerza y el poder para esta clase de vida.